Bueno, el día de hoy me gustaría que conversáramos, que desarrolláramos una- algo muy interesante, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas o qué es lo que pensamos respecto a los procesos? Como decías tú, quiero unir lo que serían los procesos, de lo que siempre Chelo nos habla, de observar los procesos, pero también la disciplina, ¿cierto? Entonces, si uno conecta esas ideas con una intención, un trabajo en el tiempo, eh, vamos obteniendo resultados, ¿cierto? En algún momento uno puede proyectar y decir, bueno, me gustaría X cosa, me gustaría X planta, me gustaría tener este conjunto, me gustarían muchas cosas, ¿cierto? Y hacia allá nos dirigimos y vamos recorriendo un camino. A veces ese camino se interrumpe, a veces tenemos otras prioridades, a veces simplemente las dificultades del día a día nos van tirando así como baches en el camino, pero si somos perseverantes, llegamos ahí a resultados. Así que me gustaría escuchar, Chelo, que nos tienes que decir ahí desde tu visión. ¿Cuál era la palabra clave? Podría ser modelar o quizás objetivo. La verdad no lo sé, no lo sé. Creo que es como, no sé, quizás va a salir en algún momento, pero ya te tiré la idea. Desarrolla ahí qué es lo que qué es lo que Sí, te pues, resuena. era como lo hablábamos antes, pues, el modelar, así, hacer un modelo. Como cuando hablan así como a lo mejor me estoy cargando, pero como hablan la cosa climatológica, estos modelos como predictivos, ¿ya? Entonces, un modelo dentro de tu forma de cultivo que puede ser muy amplio, vos tuviste muchos ejemplos ahí y pueden salir muchos más respecto de cómo tú quieres tus plantas, cómo quieres que crezcan, cómo quieres que se vean, qué cosas quieres tener. Y eso engloba lo que decís tú y lo que yo siempre hablo de los procesos, ¿ya? ¿Qué buscamos cuando cultivamos? Oh, qué buena frase. ¿Qué buscamos cuando cultivamos? Podría ser la frase de hoy. ¿Eh? ¿Qué buscamos cuando cultivamos? Entonces, yo el otro día estaba trabajando, estaba trabajando, y fíjate que el otro día descubrí que las plantas en semillero, de varias cosas que tengo, aguantan hasta 4 grados bajo cero. Mm, 4 grados bajo cero, wow. sin estar regadas. ¿Ya? Porque tengo hartos semilleros, los dejé yo en el invernadero, con el sustrato seco, y esa fue la temperatura que bajó el invernadero en algunos días, y las plantas están súper bien. No les pasó absolutamente nada. Y como que siempre uno piensa que por ser más pequeñas son más débiles. Sí, para algunas cosas sí, pues, si las ponía el semillero al sol directo se churrasca, se mueren, se cocen. Pero en este caso aprendí que pueden resistir mucho frío, ¿ya? Y tampoco por un rato más o menos largo, ¿sí? Entonces, dentro de esos modelos, mi modelo es como de la observación, de estar siempre como haciendo pruebas para poder recopilar datos que me sirvan para mí y para compartirlo. Porque siempre hay preguntas, ¿sí? Siempre hay preguntas. El día un amigo un amigo del Salvador, me preguntaba sobre los injertos de Ariocarpus sobre Peresquiopsis, ¿ya?
Y mi forma de trabajo, que a lo mejor Vito también puede tener una distinta, en mi visión, en mi modelo predictivo, es que para mí los Ariocarpus tienen que ser injertados dentro de un rango de tiempo en peresquiopsis para tener resultados óptimos. Si te pasas de ese rango, ya tienes menos resultados óptimos. ¿Por qué? Yo siempre digo que los ariocarpos tienen que ser injertados cuando le salen las primeras espinas. ¿Ya? Que eso estamos hablando, no sé, 3 semanas, un mes, dependiendo de la forma de cultivo. Ahí es prudente. O sea, se puede hacer antes, pero para hacerlo antes tenéis que tener mayor expertise, ¿ya? Tenéis que tener mejor pulso. Cuando lleva, no sé, una semana, un par de días, igual se... Pero ese sería el punto óptimo. Ya después, cuando la planta se empieza a desarrollar, en este género Ariocarpus, la dermis del Ariocarpus se empieza a endurecer. ¿Y qué es lo que pasa? Yo que hago, estoy injerto en el peresquiopsis, que solamente tú pones la plántula encima, hace un poco de presión y queda pegada sola, no necesita otra fijación. Cuando están un poco ya como pasados los Ariocarpus de ese tiempo, su dermis más dura, entonces tú cortas la planta, haces todo el proceso, se ve bien, pero después tiende a deshidratarse un poquito, y esa deshidratación hace que la planta, la parte del medio por debajo, se suba, ¿cachai? Como que se chupa. Entonces tú ves los bordes que están en la planta, pero la parte del medio, que es la zona de contacto, está hacia arriba. Y con el tiempo se despega o se pone algún hongo, ¿cachai? Entonces, mi forma es que sea en ese tiempo. Vito, no sé si tú tenías de esta forma, sin amarrar, la misma observación. Que tú te fuiste como en la bola de modelar, claro, por el lado de los injertos, y yo me fui por otra bola con el modelar. Sí, cuando te escuchaba me recordé los bonsai, ¿cachai? Cómo el cultivo de los seres humanos va modelando en ese sentido los cactus, bueno, perdón, los árboles, ¿cachai? Y me fui en esa bola como, ya, o sea, uno puede modelar algo, ¿cachai? Pero también uno puede modelarse a sí mismo, que es por el lado de la beta por donde tú partiste, Chelo, ¿cachai? Hablando, que en ese sentido tiene que ver con qué plantas quiero tener, ¿cachai? Hay gente que tiene la gracia, por así decirlo, de partir de cero, de semilla. Entonces de repente dice, ya quiero hacer puras copiapoas y quiero, no sé, ser un cultivador de copiapoas, por decir un ejemplo. Entonces parto con copiapoa cinerea, parto con, no sé, por las que más me gustan, después voy conociendo los histamines, voy de una manera para seguir, ¿no es cierto?, la lógica de moldeando ese cultivo, esa colección. Pero también uno se moldea a uno mismo en su trabajo con las plantas, ¿cachai? Así como el Chelo tiene toda esta batería de recursos empíricos, porque son en base a experiencia. Yo cuando viví con el Chelo veía su cultivo, ¿cachai? Con los cactus, con lo mismo que está describiendo recién, ¿cachai? O sea, de injertados de día, injertados de un mes, pegados, algunos mal pegados, haciendo equilibrio, igual creciendo, ¿cachai? Un poco en ese ensayo y error. Pero creo que esa es como la cualidad que yo destaco de la palabra clave, ¿cachai? Del moldear, del cómo uno va moldeando un objeto, en este caso, ¿cachai? Injertar un cactus puede ser una manera de irlo moldeando porque tú lo quieres ver desarrollado, ¿cachai? Entonces no tienes la paciencia para ver este puntito verde desarrollarse a una planta por seguir el ejemplo de las copiapoas y que dijimos la cinerea, una planta con una piel rugosa, ¿cachai? Con no sé, pues con pruina, ojalá. Entonces por ahí me lleva, no sé si Felipe te capté bien. Y un poco para responderle a lo de Chelo, de los Ariocarpus, claro, hay muchas técnicas y muchas formas, pero yo estoy de acuerdo contigo que mientras más chico mejor. Ahí, claro, va a depender de la mano de cada uno, ¿cachai?
Sí debo decir que es algo que está muy hoy en día más masificado, por así decirlo, que el hecho de dejar el tiempo que tú mencionas, de 3 semanas, un mes, a lo mejor te puede servir para tener 2 partes del larypod. ¿Cachai? De repente cuando uno injerta a los pocos días, es más difícil partirlo en 2 y hacer 2 injertos. En cambio, con la técnica que tú mencionas, Chelo, es más fácil. Como que ya tenía una planta un poquito más alargada, entonces podía injertar fácilmente la porción de arriba y la porción de abajo con fines de propagación, ¿no es cierto? Felipe, moldear, cuando tú vas a moldear, ¿te referías más al lado del uno moldear a algo o de uno moldearse a sí mismo? Mira, yo creo que más que el qué se va a moldear o qué se va a modelar o qué es lo que se va a hacer, ya lo tengo, es como el agente de cambio. Eso era lo que hablábamos la otra vez, en ser un agente de cambio, un agente que modifica la realidad a su alrededor, ¿cierto? Entonces, tal vez uno puede andar así como sin un objetivo claro y tendiendo más al caos, o tener quizá objetivos en mente, encauzar su energía hacia ese objetivo y generar un orden personal, ¿cierto? Quizá un sistema de cultivo personal también, una disciplina personal, una rutina, ¿cierto? Una forma de cultivo, o, o lo que, como lo puedas, como, o sea, no sé cómo se quiera ver, pero a eso me refería, como al sacar lo que está en la mente y llevarlo en la realidad, pero a lo largo del tiempo, en el fondo. Por eso conectada con la disciplina, que es como ese trabajo constante que uno se da en pos de un objetivo mayor. A ver, Chelo, en esta segunda vuelta, tírate ahí su reflexión. Mira, iba a agregar algo a lo que decía el Vito, pero esperé la vuelta, pero lo noté. Lo que decía el Vito respecto claro, de estos límites de tiempo para hacer ciertas cosas. El hecho de los Ariocarpus, de hacerlos más pequeños, decía que claro, podrías perder, en el caso de ocupar la mitad de abajo, un injerto invertido, que se ocupa más que nada cuando tenéis pocas semillas de algo muy raro, ¿cachai? Para poder tener más posibilidades de éxito y de producción. Y aquí voy a citar al sabio observador, cultivador, mi amigo personal, Flavio Renicoli, de Argentina, de la República Independiente de Impira, en Córdoba, que él, hace muchos años atrás, una década será, él me mostró su técnica para poder sacar mayor provecho a pocas plántulas. Y lo que él hacía era, cuando tenía pocas plántulas de algo que quería reproducir, por ejemplo, llevaba ese semillero, no sé, por algún cultivar de alguna Ariocarpus, o no sé, por plantas que no se encuentran tan rápido en esos tiempos, para aguibulosoides, el Pincabanus, ¿cómo se llama? Ahí, no era Sclerocactus, no era, bueno, el Pincabanus, no sé, cosas así. Entonces lo que hacía él era dejar los semilleros a la sombra, debajo del mesón. ¿Equinomastus? No era Equinomastus, no, ¿cómo se llaman? Pincabanus. No era Sclerocactus, puta, no. Gymnocactus. Pincabanus. Esclerocactus. No, Ancistrocactus Pincabanus, creo que. Puta, no sé, bueno. No me acuerdo el género. Me suena como esclerocactus. O navajoa, ¿no? No. No. Es como Esclerocactus, Ancistrocactus, por ahí, como de esa línea. Lo buscamos de ahí. Entonces él dejaba los semilleros debajo del mesón unos cuantos días, una semana, unos 10 días, para que las plantas se tiolaran y se alargaban
Entonces, después tenía más material de carne de cactus para poder hacer dos, ¿cachai? O sea, lo estiraba a la fuerza para que tuviera más material para injertar. Otra cosa que hacía también, me acordé ahora, no había acordado de ese otro truco, que él cuando tenía plántulas que son muy pequeñas, porque hay algunos géneros que germinan y son muy pequeños por mucho tiempo. Los Astequium, los Trombocactus, no sé, la Palladia gibulosoide y otros más, los Feldia. Él tenía Peresquiopsis, entonces las Peresquiopsis que tenía eran muy grandes para una plántula tan pequeña. Su anillo vascular era más grande, entonces era más hueveo pegarla. Entonces, ¿qué hacía él? Hacía lo mismo, pescaba Peresquiopsis, las metía en la sombra por un buen rato hasta que se empezaban a estirar y se empezaban a angostar en la punta, ¿cachai? Y cuando tenía el diámetro que él quería, la sacaba, entonces ya tenía una mejor forma de injertar esa plántula milimétrica en la Peresquiopsis. Eso me acordé. Ya, eso vamos a agotar un poco con lo otro. Es como la misma Volviendo lógica al tema del del bonsai. claro. De modificarlo, ¿cachai? De moldearlo. Claro, pues este modelaje, que es como moldear, ¿ya? Y tomando en cuenta las palabras de lo que estás diciendo, al final es como grande el ámbito, y es como cuando se dice así como que las cosas que te pasan en la vida moldea tu carácter, tu forma de ser, no sé, tus convicciones. Entonces, de alguna manera, pensando en lo que decía el Vito, cómo te moldea esto como persona, cómo tú vas a abordar el cultivo de plantas, ¿ya? Que siempre nosotros estamos hablando de cultivo, ¿ya? A lo mejor nos van a decir que somos medio cerrados, pero siempre hablamos de cultivo, ¿ya? Que es como, y es lo que siempre estamos nosotros fomentando, ¿ya? El cultivo de las plantas. Entonces nos estamos moldeando como cultivadores de plantas, pero esa forma de moldearse también va generando otra cosa, y que vuelvo a caer al mismo lugar común, que tiene que ver con que genera conocimiento empírico. Y esa sin duda es una weá que a mí me fascina, ¿cachai? Me fascina pensar en lo que veo y tratar de sacar conclusiones, aunque sé que a lo mejor no ando ni cerca, pero me encanta esa weá de sacar conclusiones. Y ahora último, que estaba más metido en los pastos, como diría Carlos Quevedo, todo lo que tiene que ver con la Echeverri y todo eso, me he fascinado sacando conclusiones que más a rato a lo mejor las puedo desarrollar. Vitito, póngale nomás. No, es que el tema, claro, como tú decías, es amplio y tú te lo llevas para un lado, el Felipe para otro y yo me lo llevo para otro y como que trato de agarrar de todo un poquito. Cuando Felipe en esta segunda ronda lo abarcó un poco más, mencionó así como de moldear, ¿cachai? También la forma en que uno trabaja, como desde el punto de vista que hablamos ya en el podcast de la disciplina. Me acordé de un ejemplo así como de la vida real, ¿cachai? Que no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, de que la fiaca se instala, de repente la pereza, ¿cachai? De alguna u otra manera, en momentos que tú a lo mejor los diseñáis para tenerlos libres, ¿cachai? Siempre tienes que hacer, ¿cachai? Siempre tendrías algo en que estar trabajando si quisieras. Entonces, también hay como que hay que buscar un equilibrio entre no volverse loco trabajando, pero también ser productivo o avanzar con las metas que uno se va imponiendo. Entonces, con esto de la fiaca, que me pasa bastante, o por periodo en realidad me pasa bastante, me hacía a la idea de cómo motivarme, ¿cachai? Y como soy bien obsesivo, a mí me da por escuchar discos de repente completos y varias veces seguía, entonces voy a hacer al tiro una recomendación del disco de Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, ¿cachai? Que es como el niño bueno en una ciudad mala.
el loco habla de cómo el contexto lo afecta y todo, pero más allá de eso, del contenido del disco, yo me doy ese como periodo, espacio-tiempo, que el disco dura 1 hora y media, 1:32, ¿cachai? Como un tiempo de trabajo focalizado, ¿cachai? O sea, me voy para afuera de la casa a trabajar poniéndole play y me vuelvo cuando ya está terminando. O sea que tengo 1 hora y media sólida, Mm, 1 hora y media sólida de trabajo, después viene un break, no sé, puedo ir al baño, puedo, no sé, relajarme un rato, y ya después a lo mejor con otro disco, ¿cachai? O con otra, no sé, otra, a lo mejor no disco, pero escuchar un podcast o ver un programa, también ocuparlo como periodo para ir ordenando la manera en que trabajo, ¿cachai? Que fue otro tema que tú, Felipe, mencionaste. Entonces, siento que en este mundo del cultivo uno también va diseñando su manera de trabajo, su estilo de cultivo, ¿cachai? Nosotros somos, en particular Chelo y yo, como muy ávidos al tema del injerto. Entonces, como que es muy difícil pensar en plantas que van a durar mucho tiempo en su propia raíz, ¿cachai? Pero hay escuelas de pensamiento igual variadas. Pues ahí, Felipe, yo creo que que no has contado que no has sido mucho de sembrar y de injertar, pero creo que si fuera por eso, parece que tú sois como más de sus raíces que de injerto, ¿no? ¿Cómo lo ves eh, tú? Mira, la verdad es que siempre me ha llamado la atención el tema de los injertos, pero básicamente por tema de espacio no he podido desarrollarlo, ya porque en un momento se me fueron acumulando muchas plantas, empecé a comprar más, las plantas iban creciendo y los semilleros que había hecho también tuve que empezar a repicarlos y al final no tengo espacio. Entonces, yo encantado me pondría como a practicar, pero el problema es que no tengo después dónde dejar las plantas. Y he cometido el error de juntar muchas cosas y no tener la disciplina de repente de cuidarlas bien y se mueren. Así que estoy ahí a la espera de en algún momento tener más espacio para poder continuar. Pero mira, en general no tengo ningún prejuicio con los injertos. Y me encanta la idea de, no sé, pues de repente sembrar unas semillas de X cactus y quizás en un año ya tener una plantita como con un aspecto bien característico, ¿cierto? Y la posibilidad después de que florezca de semillas y poder reproducirlas. Es bien, tiene hartas perspectivas. Eso me llama harto la atención, particularmente como en la reproducción. Chero. Oye, me da risa porque te suena como un silbido. No sé si es tu nariz. Como que habláis ¿A a... mí? Sí, como, como, Quizás donde como su estoy, loro silbante, así. puta. Claro, por la ubicación. Yo Me lo escuché, acordé, pero pensé me que era acordé yo. de un meme. Me acordé de un meme que salía como que como del moco silbante, así que salía como una nariz con un moco y el moco tenía como una zampoña, así, ¿no? La wea random, así. Ya, el momento random, sorry, sorry. Oye, qué buena esa weá que dijiste, Vito, de escuchar disco. Sí, Muy tóxica buena la idea. weá, así como de. Termino cuando saca el disco, ya muy tóxico para mí, pero está bien. Pero rescato la weá de escuchar disco. A mí esa weá siempre, yo que soy músico, es una weá que a mí de repente me sale el hater cuando la gente como que colecciona canciones, ¿cachai? De repente, no sé, pues hay un artista que se saca la cresta durante tiempo componiendo, elaborando todo un disco, ¿cachai? Tanto en música, estructura, pensamiento, arte, para que las personas se queden con una canción, ¿cachai? Entonces no se aprecian su totalidad el trabajo que el loco quiso hacer a lo mejor, ¿cachai? Y antiguamente el formato musical que había antes te daba esa opción de poder apreciar el trabajo completo. Pues, cuando éramos pequeños nosotros y escucháis un cassette, lo escucháis completo, ¿cachai? No podíais estar cambiando como entre canciones.
No podías hacer eso, tenías que hacer el juego de escucharlo completo. Más antes, sobre todo, igual, pues el vinilo. Yo ahora en la actualidad soy un coleccionista de vinilo, me gustan mucho los vinilos, y esa weá de sentarte a escuchar un disco completo, ¿cachai? Darlo vuelta, después ver el arte, todo eso es una weá increíble que en la actualidad no se ve mucho porque juntáis las canciones que te gustan, ¿cachai? Las canciones que te gustan, que te hacen mover la pata y era, ¿cachai? Entonces, como triste para los artistas que se pierda el trabajo detrás de un concepto de lo que tiene que ver con un disco. Un disco es todo eso, incluso el orden de las canciones es algo que se piensa, ¿cachai? ¿Cómo vais a escuchar el disco? Y que en la actualidad con esta cosa media rápida se pierde. Voy a tomar el tema de lo que le propusiste tú al Felipe, de los injertos. Habló del espacio, que el espacio físico siempre es una problemática dentro de los cactus, ¿cierto? No tener el espacio para tener más plantas. Y claro, el injertar hace que en poco tiempo necesiten mucho más espacio, sobre todo si injertáis en Periscops, ¿cachai? Que es un proceso rápido, las Periscops se reproducen rápido, entonces, y te pega el bicho y empezáis a injertar, y de repente te llenáis porque no tenéis espacio. Entonces, en ese sentido, el dejar las plantas en sus raíces es para esperar muchos años para que crezcan, ¿cachai? Entonces, va equilibrado a lo mejor con tu poco espacio. Claro que pasa una fiebre siempre cuando la gente parte cultivando cactus, de esa manera que ya les germinan las plantas, todo feliz, las ve todos los días, ¿cachai? Como si tuviera la guagua en la incubadora, ¿cachai? Pues todos los días mirar por el vidrio cómo está la guagua, ¿cachai? Todo eso. Y lo único que quieren esas personas al principio es separar las weas, ¿cachai? ¿En qué momento las separo? ¿Cuándo las repicar se llaman los cactus? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Sacarlas de esas donde están todos juntos y ponerlas. Y yo recuerdo gente con plantas muy pequeñas en unas macetas grandes, ¿cachai? Pero es una cosa que es un clásico del cultivo que la gente siembra y cuando crecen un poco las plantas lo único que quieren es separarlas. Y por ahí vienen distintas corrientes que dicen que es mejor mantenerlas, separarlas por grupos, separarlas de a una, ¿cachai? Lo que sí podemos nosotros decir es que las podéis dejar ahí y que crezcan juntas durante años. Pueden estar años juntas esas plantas ocupando una maceta, 50 plantas. Pueden estar apretadas, rompiendo la maceta, pero van a sobrevivir. Puede ser que crezcan más lento de lo que deben crecer porque no van a tener más sustrato, más espacio. Pero es un buen dato para la gente que tiene poco espacio y quiere cultivar, trabajar con raíces, dejar las plantas en raíces y que con su tiempo las va dejando. Otra cosa que a mí me gusta es injertar. Bueno, antes lo mío era como injertar todo, ¿cachai? Injertar todo. Ahora estoy en el proceso como de injertar y dejar plantas en su raíz, ¿cachai? Bueno, aquí no puedo injertar tanto por el clima, puedo hacer algunas cosas, pero como que combino ahora la cosa del injerto con dejar planta en raíz. Pero todo eso, todo esto que estamos hablando, tiene que ver como con distintos modelos que puede adquirir cada uno, ya sea viéndolo de otra persona o creando su propio modelo en torno al cultivo. Vito. Pasa mucho en lo que tú mencionáis, claro, venía en respuesta a lo que yo mencioné de la escuela de pensamiento, porque, o sea, es una división arbitraria quizás decir injertos versus raíces, versus plantas en sus raíces propias, porque la verdad es como una dicotomía falsa. Hay mucha gente que tiene ambas. ¿Cachai? Sería muy raro, son muy pocos los puristas que, no, es que la planta está injertada, ¿cachai? No la puedo cultivar, no la puedo comprar, no la puedo, no sé, o no la voy a injertar yo, ¿cachai? Muchas veces ese prejuicio se pasa, hemos visto ejemplos dramáticos de gente que decía, no, injertar como se te ocurre, son feas, son antinaturales, etcétera, y ahora son máster injertando, ¿cachai? Saludo al guía ahí que no sé, no creo que nos escuche, pero
pero saludo igual. Entonces, como que esa escuela de pensamiento, claro, es variada, ¿cachai? Nosotros hicimos una dicotomía que decía yo, puede ser medio falsa, pero además de lo variado, también tiene que ver con otro tema que yo mencionaba antes, que es la visión de por qué cultivas. Tú mencionabas antes, dime qué plantas cultivas, es como el dicho, así como, dime qué cultivas, o dime qué cultivas, qué plantas cultivas y te diré qué buscas, ¿cachai? Así como, no sé, pues, hay gente que le gustan los columnares porque le gustaría en realidad ver paredes de columnares el día de mañana, ¿cachai? En su jardín o en su casa, en su terreno, y, y con eso se darían por pagados, ¿cachai? Entonces quieren plantas más bien grandes que convendría quizás pensar tirar en el suelo. Hay otros que a lo mejor quieren partir una colección con un afán ornamental, quieren que se vea lo que hablábamos alguna vez con la cultura Pinterest, ¿cachai? Quieren cosas bonitas que sean como de una estética cute y tenerla así, ¿cachai? Como netamente ornamental. Y otros, otros un poco más intensos, ¿cachai? Como que quieren cultivar todo, ¿cachai? El proceso. Ojalá, eso es algo que yo voy a hablar por mí, pero también sé lo que en cierta parte pasa. Ojalá la mayor cantidad de cosas sean hechas de semilla por uno mismo, ¿cachai? Obviamente uno compra, intercambia, tiene plantas de aquí y de allá, pero tiene un saborcito especial en este contexto, al menos a mí me pasa, y ya te voy a tirar la pelota, Felipe, como que siento que tiene un saborcito especial esa planta que hiciste tú de semilla, ¿cachai? Y ese valor también aumenta en la medida que la semilla tenga una significancia, a lo mejor como la obtuviste, no sé, pues, viajaste kilómetros hábitat para conseguir la semilla, o te la envió alguien que tú quieres, o te costó años encontrarla en venta, etcétera. Entonces, a mí en lo personal como que ese tema me toca mucho. Obviamente uno valora todas las plantas, que si te gustan las plantas, te gustan todas, ¿cachai? Pero siento que tiene un brillito especial, un algo esa que uno hizo desde chiquitita. Felipe, tú que yo sé que tenéis plantas antiguas, o sea, muy añosas. No sé si dentro de ellas también hay algunas que hayas hecho de semilla tú y que comprueben esta teoría que estoy diciendo, así como del encariñamiento Sí, especial. sí, mira, estaba escuchando al Chelo cuando decía que las plantas podían estar en el semillero años y no iban a crecer mucho, y es verdad, tengo el caso de varios semilleros que, bueno, los dejé años estar, crecer, y después tuve que repicar las plantas. Y el otro día estaba viendo una copiapó coquimbana que me quedaron del primer semillero que sembré en la historia. O sea, de unas semillas que había recolectado aquí cerca de la casa en un cerro que hay más arriba. Bacán. Entonces, claro, tengo dos plantitas que sobrevivieron de ese semillero porque las otras se murieron hace un par de años por el sol. Y claro, es una sensación especial mirarlas, pues, o sea, en el fondo, darte cuenta que con el paso del tiempo pudiste crear un cactus que, no sé, que se va desarrollando, va dando sus espinas, sus flores. Es como, no sé, algo como mágico, no sabría cómo explicarlo, la sensación. Es como difícil de explicar con palabras porque es como ver algo que crece y no sé, eh, simpático. Chelo, ¿qué nos puedes comentar ahí? Se me fue que la planta que hablábamos hace un rato era Ancistrocactus pincabanus. Ahí lo googleé y me acordé. Ancistrocactus pincabanus. El problema, Creo que es Chelo, con esos notable lo que géneros, estáis diciendo de... ¿Mm? muy cortito, que esos géneros Dale. son han sufrido muchas variaciones. Esclerocactus, Navajoa, Sí, po. entró, salió, lo sacan, lo meten, entonces como que los géneros, sobre todo los gringos norteamericanos, que son estos que estamos hablando, tienen harta variabilidad en lo que es género. Entonces la especie Pincabanus, a lo mejor, claro, tú la buscaste ahora como Ancistrocactus y te sale, pero si la buscáis como Esclero Pincabanus, a lo mejor también te va a salir. ¿Cachai? Así como acotación nomás, más que nada. Dale nomás.
Sí, recuerden que los nombres de planta tienen que ver con su autor favorito. Ustedes eligen a cuál eligen, ¿ya? Porque hay gente que le ponen siguen una corriente, otra como que te preguntan, ¿y cómo se llama esta? Va a depender del libro que uséis, ¿cachai? Porque todo esto está en movimiento todo el rato, entonces algo que tiene un nombre, el próximo año puede tener otro nombre. Lo que no cambia es como el apellido, pero el género puede cambiar. Se mantiene el apellido, igual pero... tener, no sé si es por, como tú me decís, que soy muy toco, pero tener cuidado con el discurso de decir tu autor favorito, porque en teoría hay ciertas cosas que refutan las unas a las otras y que también otras dejan obsoletas a otras, ¿cachai? Entonces no es como que, ya, yo pesco un libro del año de la corneta, donde el género transversal era cacto, ¿cachai? Cacto SP. Y todo es cacto, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, claro, hay Claro, obviamente es que igual, tendencia en cuál es el binomio que tú aceptáis, pero también hay que tratar de atenerse, ¿cachai? A las normas más aceptadas, porque no sacáis nada con decir, no, es que si es chino, si es chino, si pues, loco, si se sabe que, ponte tú, el género más antiguo es el que permanece cuando hay como un género que se mueve dentro del otro. Entonces, a eso voy yo con lo de las normas, ¿cachai? Como más que nada no resistir el cambio, por ejemplo, en términos de telocéfala, que además creo que es un género invalidado, no solo sinonimeado a aerocisis, sino que sacado como fruto lanudo, porque telocéfala, no sé si es fruto lanudo, no sé cómo es la traducción, pero no aplica, ¿cachai? Entonces, claro, va un poquito más allá. claro, pero es que en ese sentido, formalmente lo único que podría como darte una claridad tiene que ser cuando aparezcan estudios moleculares de una planta, ¿cachai? De un Claro. género, para decir, no, esto, pero la gran mayoría de toda la taxonomía que hay tiene que ver con fundamentos que tienen que ver con morfología, ¿cachai? Por cómo se ven las plantas, no con un estudio en un laboratorio. ¿Ya? A eso me refería con tu autor favorito, ¿ya? Porque muchos autores publican formas, ¿cachai? Morfológicas, y que mucha gente la hace pasar como porque así la planta, así el género, ¿cachai? Así es la especie, así es la subespecie, pero formalmente uno tendría que adscribirse a lo que va a decir la ciencia respecto de los estudios moleculares, genéticos de una planta, y lamentablemente no hay muchos, ¿ya? Y son muy amplios y solamente abarcan los géneros, ya no abarcan como las especies. ¿Tú querías Oye, contar algo, Chelo, Felipe, no? Sí que telocéfala está, según lo que me acuerdo, hace un par de años hay unos estudios del género Eriophyce, o sea, como sentido amplio. Y claro, telocéfala como que no era coherente, por decirlo, ¿cachai? Las napinas no eran telocéfalas, por decirlo. Las napinas eran como orridocactus ya. de ese linaje, y las telocéfalas eran, por ejemplo, Falcaucieri, Riparia, Aerocarpa. claro, Aerocarpa, los que tienen cerditas en el tubo floral, cerdas Nosotros no. rectas. Claro, la napina tiene pelito nomás. La Lemkey también, Janensis, Chayensis. No sé, ahí hay varias. Era como que habían varios linajes metidos adentro, así que ya no iba más. Eso. Varias distinciones. Vito, ¿es algo que Eh, llegó tanto? es que tú decías que la tecnología eventualmente va a llegar a eso y yo quería aprovechar porque se me fue todo el día hacer como el acto de realidad, que hoy día es domingo todavía, 25 de julio, cumpleaños de Rodrigo Dacal, que le mando por acá el saludo. Estuve todo el día pensando en escribirle y me puse a hacer mil cosas y se me fue. Entonces se lo debo, pero se lo mando por acá y ya después, por último, más rato le escribo, mañana hablo con él. Pero con él, en un viaje, conversábamos acerca de lo que podría ser un sueño de él, ¿cachai? Después de un largo viaje, varias horas
la conversación ya te lleva a distintos lados, y me decía que él soñaba con tener la tecnología, ¿cachai? Para algún adminículo, aparato tecnológico capaz de escanear, ponte tú, la planta, al nivel de acercarla, o no sé, por un pequeño rastro, ¿cachai? Un poquito de cera, un pedacito chiquitito de piel, ¿cachai? Como una mini biopsia, te dijera datos así exhaustivos de la genética del cactus, distanciándolo de otras, ¿cachai? En la misma población, le escaneáis a una y decís, mira, esta con esta sí son iguales, pero esta con otra tiene un grado de hibridación con una tercera y así. Y claro, en el rollo así como de sueño, sería un mundo como ideal, ¿cachai? Así como Pokémon, la Pokédex, que tú apuntáis apuntáis el electronic device, ¿cachai? Como el dispositivo, perdón, el dispositivo electrónico, ¿cachai? Y la weá te dice lo que es. Que es un poco lo que pasa con estas aplicaciones de moda que identifica tu planta y tú le mostras un grusón y te dice el hecho. No sé, son pésimas esas aplicaciones en general, en mi opinión. Eh, Eso, Oye, me y acordé de vamos, Rodrigo y vamos, aprovechaba para mandarle el saludo cumpleañero. ¿Verdad? También le voy a vamos, saludar, Rorro. buen dato. Lo voy a saludar igual. Me, ¿cómo se llama? Puta, me fui. Más adelante vamos a hacer algún capítulo más denso respecto de taxonomía y divisiones para entender un poco esto que estamos hablando así superficialmente respecto de la identificación de las plantas. Estaba pensando hace un rato, cuando hablaban de... Se me vino una weá. A mí me parece que un top podría ser que me gusta como rastrear el origen de una planta acá en Chile. Entonces de repente me muestran plantas o veo plantas por ahí y puedo de alguna manera llegar a su origen. Más o menos pensar de dónde viene. ¿Ya? O sea, si tú conoces a una persona que lleva un año en las plantas y tiene una planta que, no sé, por la experiencia uno dice ya tiene 7 años, está claro que no la hizo él. Entonces, según la especie y los años, tú te vais como a los productores y podéis cachar más o menos de dónde puede venir una planta. ¿Ya? O por el tipo de planta, no sé, la suculenta. Y como que siempre podía encontrar el origen de las plantas. Eh, como que decía yo, ya esta viene de Leonel, esta viene, no sé, pues de Sergio Lacuadra, esta viene de la Leonor, esta viene de la Lilian Bunster, pero ahora, en la actualidad, y lo hablamos el otro día con el Vito, hay unas plantas como que no se pueden rastrear, que está como raro eso, ¿ya? Porque el mundo de los cactus igual es chico, o sea, es grande, a esta gente le gustan los cactus, las plantas, pero el mundo de cosas más específicas, especies más específicas, géneros más específicos, no es tan grande. ¿Cachai? Entonces, han aparecido un montón de plantas que yo no he podido rastrear. No sé, Vito, ¿qué opináis de eso? Tú decís como plantas importadas. Claro. No sé, pues, bueno, difícil plantear como un rastreamiento de una planta extranjera, pero sí me pasa que, o sea, a diferencia de lo que intuitivamente uno pudiera pensar, ya en mi caso yo compraba N cosas en pandemia y se demora harto, ¿cachai? Pero por algún sentido, en base a lo que tú me mencionáis, también, pues, mirando las redes, uno ve en Instagram, en Facebook, harta planta que antes no estaba en Chile y que por algún lado estarán llegando, ¿cachai? O sea, hay alguna llave, ya sea de importación
lo que yo no cuestiono, porque me gusta que crezca el mercado en Chile. Me gusta que crezca no solo el mercado en términos de lo que puedo comprar y lo que no, sino de que crezca el mundillo, porque no importa que no la pueda comprar ahora, si la planta está en Chile, se va de alguna u otra manera a propagar hasta ser conseguible, ¿cachai? Muchas veces yo hice esa pega de ser yo el que la traía y de ahí vi propagar y mucha gente tiene plantas mías. Y lo veo así, caché, como en su momento lo hice yo también positivo que otros lo vayan haciendo en el sentido de que va creciendo la cosa, caché, ya no es como antes en Chile literalmente no habían plantas raras, caché, eran muy pocos también los que cultivaban de semilla como para que le fueran saliendo bichos raros, cristatas, variegados. Entonces, mientras más crezca, en mi opinión, ¿cachai? Bacán. Rico sería tener el dato, ¿cachai? Así como por dónde las pasan para pasar unas también. Pero puta, uno que ya ha ido colmando la paciencia en ese sentido, trabajando la paciencia, la mayoría de las cosas se pueden hacer semillas, ¿cachai? Ahí ya va el desafío para conseguir la semilla, muchas veces es difícil, cuesta. Y para todo lo demás, Mastercard. Mm. En ese caso, ¿cachai? Ya, Puta, si los medios te dan para traer las plantas de afuera y correr los riesgos, hay una cosa que también hemos hablado y estáis dispuestos a gastar la plata, bacán. El día de mañana, como te digo, eso en teoría generaría más disponibilidad de plantas, de cactus, suculentas raras en Chile. Entonces, por ese lado, bacán. oye, la dispersión ha sido un poco amplia, como que partimos de este modelaje, de moldear, y ahora estamos hablando del seguimiento del origen de las plantas, pero volvamos al moldeaje este del cactusero, del cultivador, ¿ya? Que tiene, y fíjate que esto tiene ligado todo lo que hablábamos, como decía Felipe, la disciplina, ¿cachai? La observación, los traumas, todos estos temas que hemos hablado acá en este podcast llamado En Bruto, que ya va llegando ya a sus últimos capítulos, les vamos a decir tristemente. Pero al final es como que estuviéramos hablando del modelo de cultivador, no como un modelo único de que todos tienen que ser igual, pero de que se va formando una persona, ya se va formando un carácter, unas características de una persona en torno a las plantas, ¿ya? Y siempre yo he dicho que esto tiene que ver con un nexo, ¿cachai? Como un anexo dentro de lo que es la persona. Tú puedes ser así, asá, tienes esta forma, esta otra, pero aparte le agregamos un perfil nuevo, que es el perfil plantístico, cactusero, cultivador, ¿ya? Que eso también lo hablamos tiempo atrás cuando yo planteé lo que tenía que ver con el amor y las plantas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a hacer un pequeño juego. Los voy a poner aprieto. Describa su perfil de cultivador, de cactusero, de plantero, de no sé. Ese anexo, ese perfil anexo, ¿cómo lo podría describir Felipe? Puta, Como la si fuera el tiraste mismo difícil. mundo. Mira, a mí me gusta que las plantas estén fuertes, que se vean como de aspecto natural, que sean resistentes, ¿cierto? Y también últimamente me di cuenta que quiero que se vean bien, ¿ya? Porque no saco nada con tener las plantas como de hábitat. Las copiapó, no sé si van a estar feas o medias secas, entonces también por ahí quiero llegar a ese equilibrio. Eso es como lo que percibo, una planta de aspecto natural, que sea resistente, fuerte y bonita igual, pues, sí, la naturaleza es bonita también. Vito. Chuata. No sé, yo creo que hay dos vertientes en mi caso personal. Es difícil hablar de uno, pero es un tema que he reflexionado, entonces me es más fácil.
Y creo que hay dos vertientes en particular que me caracterizan. Una por lo que mencionaba ya, de las plantas propias, ¿cachai? Como de lo que uno va haciendo. Por más, insisto, compro, intercambio, no sé, tengo muchas formas de adquirir plantas, pero tengo como en lo personal me gusta mucho eso del proceso propio, ¿cachai? De lo que voy haciendo de semilla, que cada año trato de ir sembrando, algunos años con mejor suerte que otra y todo, pero como esa beta del cultivador, ¿cachai? Que parte desde cero me gusta. Y por otra, siento que me gusta ver resultados rápidos. ¿Cachai? Y ahí quizás me distingo de Felipe, ¿cachai? Que tiene a lo mejor un ideal de planta, ¿cachai? En óptimas condiciones, o no sé si reduzco o simplifico lo que él dijo, ¿cachai? Pero que la planta se vea bien y todo. A mí en ese sentido me importa un poco menos, ¿cachai? Yo si la injerto de chiquitita y no se ve bonita al principio, como que me importa poco. Yo valoro mucho lo que es la genética de las plantas, entonces si la tengo y está chiquitita y está viva, no me complica, ¿cachai? Porque la genética está. Obviamente la voy a tratar de respaldar o de conseguir una segunda, una tercera para ir teniendo, ¿cachai? Material genético, pero como que me gusta ver ese resultado, ¿cachai? Y en base a eso, claro, ahí me meto a la escuela de pensamiento del injertopsis, del sembrar y rápidamente estar injertando microinjertos, ¿cachai? Después del microinjerto pasarlo a un pie más grande, etcétera. Como que por ahí me caracterizo yo. Chelo, ¿tú cómo te caracterizas tú como cultivador? Que igual ha ido variando con las distintas etapas, pero ahora que ya lleváis unos años en el sur. Creo que una cosa que me caracteriza, yo lo he dicho acá, es el desapego. ¿Ya? El desapego con las plantas, sí quererlas mucho, ¿cachai? Pero no considerarla como parte esencial de mi vida, el tenerla. O sea, las plantas siempre tienen que estar en mi vida, en todo ámbito, pero no el acaparamiento, ¿cachai? El tenerla. ¿Qué más? Puta, enamorado de ver plantas en el hábitat. ¿Cachai? Y eso iba a ser un punto hace un rato, me voy a ligar un poco porque el Felipe decía, tengo unas copiapodas coquimbanas que crecieron y todo eso, y lo encontré tan bacán porque él sale de su casa y tiene unas copiapodas coquimbanas gigantes afuera de su casa, ¿cachai? En el patio. Podría ir a buscar una hueá gigante y ponerla en su patio, pero no, po. A él le fascina que él tiene dos copiapodas hace como 1000 años chiquititas que la hizo de semilla, ¿cachai? De las mismas que tiene afuera de su patio, esa hueá corazón coreano, ¿verdad? Así. El otro día estábamos en el live, ¿te acordáis? El corazón coreano, dijo el Vito, ¿verdad? Así. Y el otro día, no sé qué pasó con algún político que había hecho el corazón coreano. ¿Quién fue? No me acuerdo, me caí en la risa. ¿En serio? Sí, alguien. Que no haya sido Sebastián corazón Sichela, no. No, algo de la pseudo izquierda, de la centro izquierda, del centro, perdón. Ya, había hecho el corazón coreano, me acordé de eso. Entonces, corazón coreano para ti, Felipe, no se debe, pero estoy haciendo el corazón coreano a Felipe por sus coreanos balas. El desapego y un observador, yo vendría siendo como un observador eterno, ¿ya? Creo que a mí la observación es la madre de todo esto, En un comienzo, años atrás, más de 10 años atrás, cuando partimos con todas estas cosas, como que yo me acuerdo que estaba obsesionado. Y yo creo que Vito igual, podemos compartir esa obsesión que teníamos, esa obsesión de conseguir semillas de plantas difíciles, de plantas raras y sacarlas adelante. Esa weá era como una obsesión, ¿cachai? Buscar la semilla y sacarla adelante, que los discocactus, que los caput medusae, que los cultivares, que los ariocarpus,
que el agua dulce, que la parodia gibulozoide. Ese era como el eje que te movía, ¿ya? Ya en la actualidad yo podría que me catalogaría como un decapitador empedernido también. Ahora que estoy con las plantas, con la Echeveria, soy un decapitador a tiempo completo. Así. Estoy todo el rato así viendo y probando, así, mandándome cagada y la weá, pero viendo que estoy sacando información para decirle después, esta sí la puede hacer, esta no. Y he sacado algunas conclusiones que las voy a compartir algún día, unas conclusiones bastante buenas Antes respecto de cosas. de que las compartas, Chelo, yo creo que ahí reside lo que tú estás diciendo, algo que mencionó el Felipe, que era como también la bajada de texto de la idea principal que nos planteó, que era como este agente de cambio, ¿cachai? Que tú decís, y algo que hemos conversado otras veces, no solo en el podcast, hablando en la vida real y todo, tú decís, no, es que yo quiero que la gente sepa para que no se la caigan, ¿cachai? En ese sentido, tú tenés como esa autometa, ¿cachai? Personal de ser agente de cambio en ese aspecto, ¿cachai? Como compartir tips de propagación o de estar constantemente en la reflexión y conversación acerca del cultivo. Entonces, siento que esa es como una beta de agente de cambio que puede existir y no sé si existen otras, porque Felipe también lo mencionaba, o sea, no Felipe, sino tú, Chelo, del tema de ir al hábitat, de observar el hábitat, o como en la última mención que hacía ahí, como de que el Felipe iba a su patio, ¿cachai? Y podía ver las copiapodas coquimbanas. Siento que ahí hay otra beta también de la gente de cambio, ¿cachai? Que es con toda esta nueva conciencia de lo que es el hábitat. Últimamente siento que se ha exacerbado de repente ese como cuidado, valioso cuidado del hábitat, con como mezclado un poco con desconocimiento, ignorancia, o a veces la mentalidad de masa, ¿cachai? Que te lleva casi a hacer un linchamiento cuando ocurre que alguien postea una planta de hábitat, ¿cachai? Entonces, ahí eso de los agentes de cambio, que insisto que hacía recién la relevancia del tema, siento que es algo muy en boga, está muy ocurriendo, ¿cachai? Porque estamos en un proceso de cambio en general, ni siquiera en Chile, en el planeta, pero hay que tener ahí como esa capacidad de ir reflexionando en el camino para que no se transforme en eso, como te decía yo. No sacamos nada con, ponte tú, denostar a la gente que postea ignorantemente algo de hábitat, generando solamente aislamiento, ¿cachai? En esas personas y al estar segregado de repente más ganas van a sacar plantas de hábitat, ¿cachai? Como, no soy parte de la comunidad, sin querer, ignorantemente, ¿cachai? Publiqué, publiqué unos eriocices que tenía de mi familia que eran de hábitat y la gente le tira tanta mierda, ¿cachai? Que de repente no lo educa, no tiene una postura a lo mejor de hacerle ver cuál es el problema con lo que está mostrando y, y no sé, pues, como que se generan estas instancias en que se segrega al ignorante en vez de atraerlo y ¿cachai? Darle el conocimiento para hacer que no siga en ese error. No sé si a ustedes les pasa esa distinción que hago yo de lo positivo que puede ser, ¿cachai? Que más gente hoy en día hable de los peligros del hábitat o de las cosas que amenazan nuestros cactus, pero también de repente con una cuota de desconocimiento, no sé. No sé si yo lo más lo veo así, parece. No, está bien, pues, o sea, tiene que haber más cuidado de lo que va quedando en hábitat, porque en algunas especies ya van quedando pocas poblaciones, entonces se tiene que proteger eso. Obviamente falta más información y quizás en los últimos robos de cactus que hubo, de esos cactus que después devolvieron de Italia, pueden servir Los para generar fueron pillados. más conciencia al respecto, porque fue Claro, mira, pero impactante.
para explicarme un poquito más en el punto, y le vuelvo a pasar la palabra. Justamente casos como este, que son tan notorios, ¿cachai? Que llevan a que mucha gente que a lo mejor no sabía de estos temas se enoje y pueda emitir comentarios, ¿cachai? Respecto de esto. Por eso yo decía un poco la mentalidad de masa, ¿cachai? Este enojo, ¿cachai? Masivo con que efectivamente el robo y el tráfico ilegal de cactus está mal, hacen caer a cualquier planta de hábitat mostrada en cualquier contexto, ¿cachai? Como si fuera tráfico ilegal, y lo que planteo es que tiene un efecto, termina siendo negativo, ¿cachai? Porque, como decía, segrega a esas personas que a lo mejor tenían la intención, pero la cagaron nomás, ¿cachai? No tenían el conocimiento de causa suficiente como para saber que estaba mal, ¿cachai? Sacarlas, y termina siendo un impacto negativo más que positivo. O sea, claro, bacán que todos sepan que está mal y que hablen al respecto, pero que no se transforme en una cacería de brujas en el sentido de que X persona, vamos a decir una señora X, sube su plantita y la hacen pico, ¿cachai? Porque puta es de hábitat. Cuando la señora nunca tuvo un film comercial o de tráfico con ella, sino que la tenía, a lo mejor se la regalaron, a lo mejor la sacó, pero, ¿cachai? Como que yo dirigiría esos ataques a los que amerita, ¿cachai? A los que son traficantes, a los que se les den plantas de hábitat para comercialización, y un poco también aprovechar esos espacios para educar a la gente que las tiene al peo, ¿cachai? Como ese ejemplo de la señora que yo decía. Mira, se me viene a la idea a la cabeza varias cosas. Es muy importante lo que decís tú, eso de la educación, ¿ya? Y que de alguna manera uno quiera desde esta trinchera aportar un poco, ¿ya? No nos creemos, no nos creemos los más bacanes, ni somos expertos, ¿cachai? No tenemos títulos, pero tratamos de aportar desde estas trincheras, desde este podcast, desde el Instagram, desde el cultivo. Siempre hemos querido aportar por nuestro grano de arena en este caso con los cactus. Me acordaba yo que son varios temas, pues, ¿cachai? Cuando hablamos de hábitat, esta semana daba una foto, no sé si la vieron, que era así un montón de gente, acá creo que en el Cajón del Maipo, que era en un mirador de cóndores, así como toda la gente con la cámara acechando un ave, ¿cachai? Incluso este diario nefasto que tenemos acá, que se llama Últimas Noticias, como que lo blanqueaba, ¿cachai? Como que era el cóndor que le gustaba posar para los turistas, ¿cachai? Y no era al contrario, que los turistas iban a invadir el hábitat del cóndor, ¿cachai? Entonces, en esta época del Pinterest, del Instagram, donde todo es foto, todo es pose, pasan este tipo de sucesos, y eso tampoco no excluye a los cactus, ¿ya? Tampoco lo excluye, ¿cachai? Dentro de los temas que hablas tú, esto, ¿cachai? Esta cosa como de la funa a la persona que tiene plantas de hábitat en su casa, que a lo mejor pueden ser legados de otra persona y no de ellos, ¿cachai? Que pueden estar sumidos en la ignorancia respecto a las plantas de hábitat. Pero eso también hace que aparezca como el cazador de cactus, ¿cachai? El cazador de cactus de hábitat, ¿cachai? El que funa, ¿cachai? El que no te pregunta y te funa, ¿cachai? Que ve la foto tuya de la planta en el jardín y sube la foto, ¿cachai? Y te funa la dirección y te funa todo, ¿cachai? Sin tener el recuerdo de la historia detrás de eso. Ya, a lo mejor si veía un coleccionista que tiene lleno de plantas y aparte tiene, que yo he visto casos que las tienen así como de colección o se las roban para ponerlo en su jardín y hacer un jardín de cactus, que vimos un caso bien complejo este año.
Es distinto a la vieja que tiene una planta y que la compró en la feria porque le costó barata y no sabía que era del cerro. ¿Sí? El mismo hecho, de repente, personas que venden, y no es que lo estemos avalando, ¿sí? Lo que estamos haciendo es el ejercicio de entender un poco, de parar, ¿sí? De parar y de analizar la situación. Po. Gente que se roba planta y que tiempo atrás yo lo hablaba con Raúl de la Torre, el padrino de México, que tenía que ver con la gente de San Luis de Potosí. Que hay una parte en San Luis de Potosí, incluso hay un documental bien triste, así antiguo, pero es bien triste. ¿Cómo se llama? Que ellos le llaman la mina, llama Trópico de Cáncer, está en YouTube. Ya, lo vamos a poner en las recomendaciones. Yo como que lo vi por pedazos así, porque me da como pena ver esas cosas, ¿cachai? Entonces como que ojeé así, pero entendí de qué se trata. Po. Entonces hay una parte en San Luis de Potosí que le llaman la Milla de la Vergüenza, ¿cachai? Y que es una parte en la carretera hacia San Luis de Potosí, donde hay pura gente que vende plantas extraídas del hábitat, animales en jaula que los pillan en el hábitat, aves, reptiles, ¿cachai? Y se los venden a los turistas. Porque hay gente que vive ahí en el desierto ultra pobre, ¿cachai? Entonces, aquí tú te encontrás en Chile también, sobre todo en Santiago, gente que a lo mejor no tiene otro recurso y saca plantas y las vende, como también hay otros que les da lo mismo trabajar y las sacan y las venden, pero no podemos llegar y castigar inmediatamente sin conocer todo el antecedente que hay detrás de eso, ¿cachai? Entonces, claro, han salido estas policías de los cactus buscando like, ¿cachai? En el caso que hablaban ustedes, lo que se hizo con las plantas que se pillaron en Italia y que fueron retornadas. Claro, del Felipe decía, esto puede servir como visibilizar el problema para que la gente tome conciencia, pero también decían ahí las noticias que cada planta se vendía, no sé, en 1.000 euros, wey, así, también puede tener el resultado contrario. Que gente diga, oye, estas weas valen plata, vamos a sacarlas, ¿cachai? Como pasó con... Hay un documental de los que sacaban fósiles de ahí en el norte. ¿Cómo se llama? Los huaqueros que le llaman. Huaqueros se llaman, sí. Los huaqueros. Hay un... Puta, no me puedo acordar. Hay un canal de YouTube de una gente que hace puros documentales. Tráfico ilícito, para que lo pongáis también. Y hay un capítulo de la Lerce, que hay un capítulo de fósiles, muy interesante. Y claro, los locos los entrevistan ahí, y los locos eran, bueno, habían vendido completo así animales prehistóricos que encontraron en los cerros, y un montón de cosas, y eso se transformó en un oficio en esa zona, no me acuerdo exactamente si era tal, pero era un oficio ir a sacar fósiles, ¿cachai? Y los locos iban y sacaban, hasta que después de muchos años se dieron cuenta del daño que estaban haciendo como con el patrimonio. ¿Sí? Entonces, es interesante lo que decís tú, Vito, respecto del juicio, ¿cachai? El juicio de valor inmediato, desconociendo el origen de las cosas, ¿cachai? Son temas que son delicados, ¿cachai? Porque te podéis mandar un cagazo, ¿cachai? No podís tú ser el juez inmediatamente y dictar una sentencia respecto de algo que tú estás viendo, a no ser que ya sea como demasiado explícito. Dale. Es que, disculpa Felipe, te voy a comer el espacio por cortito. Perdón. Lo que tú mencionáis de todo el daño que se puede haber hecho en fósiles, a lo mejor, claro, el gallo se pagó unos años de su vida, ¿cachai? Su trabajo, él lo veía así, a lo mejor. Pero ¿quién le pone el valor y cómo le pone el valor a la naturaleza? ¿Cachai? ¿Quién?
porque claro, en el valor de mercado, porque hay un coleccionista dispuesto a pagarte 1.000 euros, vale 1.000 euros la copia poda, pero yo podría decirte que vale más, alguien podría decirte que vale menos. Entonces, esta reflexión con todo lo que hemos ido mencionando me lleva ahora a pensar eso, o sea, ¿cachai? ¿Cómo le pongo quién en realidad es capaz de ponerle un valor económico a algo que no realmente no lo tiene? ¿Cachai? Que para allá creo que voy, porque tú podís ponerle 0 o menos 0 o más 0 a las copiapodas, pero al final son las que hay y son finitas, ¿cachai? De repente, claro, uno ve el paisaje y tú decías, hay miles. Pero claro, hay miles, pero si todos piensan que hay miles y cada uno saca una, rápidamente, ¿cachai? Se puede dilapidar una población entera. Entonces, como que claro, ante ese valor no monetario, que es el valor al que estamos acostumbrados de las cosas, creo que habría que relevar ese otro valor, pues el valor como patrimonial, como decías tú, ¿cachai? De rescate de saber que es algo que solo está ahí. Y Felipe, tú tenés la cueva que está ahí cerquita. Sí, eso es lo importante, lo que estaban hablando, de cuidar el hábitat, no, si es posible, no comprar plantas de hábitat, si es que uno ve, eh, no hacerse cómplice nomás, ¿ya? Y si es posible, comprar plantas de semilla a productores nacionales, porque hay, y ahora tenemos la suerte de que podemos conseguir ejemplares de casi todas las especies nativas de Chile, si uno quisiera más de uno, hechos de semilla, así que es una bonita oportunidad de aportar también a algún productor nacional, que igual es harto esfuerzo producir cactus y hay que valorarlo también. Así que doble aporte, cuidar la naturaleza, apoyar a La alguien en Chile. industria, la industria local Pero, cactusera. Claro, pero lo importante, fíjate que es la educación. Porque claro, podemos tener muchos productores de plantas chilenas, pero la gente está buscando la hueá grande, pues, ¿cachai? La planta grande. Como que ese es como la primera cosa de los cactuseros, así como la planta grande, ¿cachai? Entonces tú le decís, oye, pero anda a comprarle a este loco que tiene unas copiapodas de 7 años que miden, no sé, 5 centímetros de diámetro, ¿cachai? Y entonces ahí es muy importante la educación, conocer para proteger, así dice, así parece que dice el Raúl, conocer para proteger, claro. para preservar, ¿eh? Conocer para preservar, porque como dice el Vito, son cosas que son finitas y que se van a acabar, se van a acabar, pero también hay que ser cuidadoso, amigo, a la hora de enjuiciar, ¿ya? Ya durante muchos años de Cactusero hemos visto un montón de telenovelas a través de las redes respecto a plantas que son de cultivos, que las confunden con hábitat, ¿cierto? O gente que tiene plantas de hábitat y las hace pasar como de cultivo, ¿ya? El que le llamamos el blanqueamiento de las plantas, ¿okay? Son ¿cómo se llama? Me acordé de algo, voy a citar a un amigo cuando los coches a cagar de la risa, ¿cachai? Una vez habían subido un sandillón así como súper grande, ¿cachai? Y me decía el loco, ese día cuando apareció esa publicación, yo iba así como a funarlo, oye, tenés la planta de hábitat de la cuestión, porque era muy grande. Pero después en ese mismo posteo se fue hablando el tema y claro, si tenía un erificedurato, un sandillón criado en Tailandia, con ese calor, ¿cachai? Con esa humedad, obviamente tenía un ritmo de crecimiento mucho más grande. Si está injertado, mejor todavía, vaya a tener plantas más grandes, ¿cachai? Entonces, antes de funar, hay que conocer, hay que instruirse harto, ¿cachai? Hay que preguntar. Eso es lo más importante, preguntar. ¿Cachai? Preguntar, pero lo que pasa es que de repente el hecho de figurar, no sé, de buscar un espacio dentro de algo, te hace hacer esos errores, ¿cachai? Y caer en ese tipo de cosas. Pero sin duda que lamentablemente es una realidad que nuestro hábitat tiene una presión gigantesca
gigantesca y este tema va a hablar mucho y ojalá entre todos podamos ayudar a educar a la gente para, por último, quitarle el factor humano a la presión del hábitat. Vito. No, yo quiero cortar antes de hacer la última ronda quizás para despedirnos, comentar que la pregunta de la semana pasada había sido ¿qué están esperando? Antes de hacer la premiación, ustedes me parece que los dos quedaron pendientes, entonces quiero preguntarle a ustedes ¿qué sería algo que estarían esperando hoy en día en relación a los cactus? Semillas. Unas semillas que ¿Sigue siendo las semillas de España? todavía, pero se supone que por el seguimiento vienen en camino, así que tienen que llegar todavía a Chile, no la he visto hace. Tengo que revisar mañana a ver qué pasa. Ya, bueno, Chelo. seguimos la misma. ¿Y tú, Chelo? ¿Dónde estará mi primavera? A todos les gustó el tema, a todos les recordó el tema de Marco Antonio Solís. Ujú. Podría citar No, pero un disco de la cantante nacional. Podría citar un disco de la cantante nacional Nicole. Un disco muy famoso de ella que se llamaba el disco se llama Esperando Nada. ¿Ya? Que estoy esperando, no sé si podría decir, o sea, siempre estoy esperando semillas o plantas que lleguen, pero actualmente que estoy esperando con ansia de alguna manera que salgamos de esta hibernación que tenemos producto de la pandemia, porque yo siento que ni siquiera son años perdidos, es como que se paró el mundo y en algún momento estamos como en pausa y va a volver a dar vuelta a la cosa, ¿sí? Estamos así como en la nada. Entonces eso estoy esperando, tengo una ansia enorme de poder viajar a otro país a ver plantas o viajar al norte, no sé, eso es lo que espero yo. Y estuvimos nosotros barajando acá. Dale, termina. No, es que ahora que lo escuché me di cuenta que sí me habían respondido los dos y más o menos en la misma línea que me respondieron hoy día. Pero sí, pues tú ya tenemos el nombre del ganador de esta ocasión. Dale, Chelo. Sí, debemos reclamarle a la gente que nos escucha que nos mandaron 2 respuestas nomás. Otras veces nos han mandado 10, 12, pero no importa, los queremos igual. Ya, la idea es que todos se vayan sumando y vayan conociendo que también aparte de Spotify, nosotros lo alojamos en YouTube para que ahí puedan también, bueno, los que no tienen Spotify y los que ahí podemos escribir, ¿cachai? Entonces llegaron 2 respuestas y elegimos una, ¿ya? Y voy a leerla a grandes rasgos lo que dice. Nuestro amigo dice que esperaba en un principio tener muchas plantas raras. Luego conoció alguna iniciativa con los cactus, me citan a mí, y él esperaba comenzar a cultivar sus propios cactus desde semillas. Y ahora que había logrado eso, espera poder ver sus cactus en flor un momento, pero lo que más espera, dice, es ver crecer las plantas, las de sus amigos, y ojalá en 50 años poder ver sus plantas gigantes o con decenas de tallos y el viejo con la misma ovación que tiene en este momento, con el cultivo. Para poder contemplar maravillado las plantas y las de sus amigos y recordar cuando fue joven y cómo eran las plantas cuando comenzó en esto y cómo envejeció junto con las plantas. Eso espero. O sea, en síntesis, espera envejecer con sus plantas, una vida junto a las plantas, y el ganador es nuestro amigo Carlos Peña, que nos envió esa bonita reflexión, y saludo también a Vicente, que nos envió otra reflexión también interesante, pero esta vez nosotros elegimos a Carlos Peña como ganador de ¿cómo se llama?, de este capítulo, ¿ya? Recuerden que ya vamos llegando al final. Sí, vamos llegando ya al final de esta temporada, falta poquito, a lo mejor 1 o 2 capítulos, alguna cosa extraña que vamos a hacer por el momento,
pero agradecerle a toda la gente que nos sigue y que le gusta este tipo de conversación y que hace también de que nosotros nos den más ganas de seguir haciendo esto. Vamos tirando la última ronda, no sé qué quieren, cómo la llevamos, quién la quiere dirigir. Felipe. Bueno, no sé qué podríamos agregar respecto al tema. Pienso que ha sido una vez más una conversación muy interesante, muy entretenido. No sé si se nos habrá quedado algo en el tintero, Vito, Chelo, que pueden agregar. Tenemos que preguntarle algo a la comunidad que nos escucha. ¿Qué les vamos a pedir esta semana? A ver si la pregunta motiva más participación también en el aspecto que mencionaba Chelo. A mí me gusta mucho el pensar que quienes nos escuchan van dialogando con nosotros, metiendo la cuchara, ¿cachai? Oye, sí, estoy de acuerdo con esto, o oye, lo que dijo este weón, estoy en contra, ¿cachai? Entonces, ese comentario de vuelta, también a lo mejor hemos sido muy pauteados, ahí hago el mea culpa yo de plantear preguntas que a lo mejor no apelan a todos, pero todos los comentarios son bienvenidos, así que habría que ver. Chelo, ¿tení alguna idea de qué vamos a preguntar o no? Oye, sí, para que vean que esta weá es súper así informal, no tenemos ni la pregunta por hoy día. ¿Ya? Siempre va surgiendo. Tratemos de pensar en una pregunta, pero tomando en cuenta lo que estáis diciendo tú, a lo mejor podríamos pensar en una pregunta más abordable, más didáctica, no sé, algo más que no signifique pensar a lo mejor un gran epitafio, no sé. Sigamos, bueno, vayamos con la tirada final y cachemos ahí va a salir. Al final siempre salen el nombre del programa y la temática. Ya, hoy día estamos hablando de esta temática respecto a cómo te moldeas tú de alguna manera con los cactus, o cómo los cactus han moldeado tu vida, o cómo tú has logrado generar una personalidad extra dentro de las que ya tienes relacionada con las plantas. Porque las plantas de alguna manera, bueno, son bien benéficas, ¿ya? No hablándolo de una forma hipísticamente, ni nada así, medio de chakra, wea, así, pero hemos visto en el transcurso de todo este viaje que ha sido el embruto, que de alguna manera ellas te van enseñando, po. Como me decía el Felipe a mí, vos, bueno, que siempre decís que no soy metódico, que no soy organizado, pero te organizáis, ¿cachai? Y uno no se da ni cuenta. Entonces podría ir como por ahí la pregunta, ¿cachai? ¿Qué cosa nueva, así como qué cosa nueva agregó a tu personalidad las plantas? ¿Qué cosa extra, ¿cachai? Más orden, más organización, más disciplina, horario, no sé, por ahí podría ser. A ver si tú como buen profesor la podís sintetizar, Vito. No, yo creo que está clara. En mi intervención me voy a aventurar a responderla. Yo creo que algo que a mí me ha cambiado en los últimos años y que en mi línea de tiempo de mi vida ya bibliográfica va muy de la mano, es que siento que me dio paciencia. No es que sea un maestro zen ni mucho menos, soy bien atolondrado, pero siento que en mi camino de vida antes de los cactus y ahora, ya 11 años o más después de que empecé a tenerlos en mi vida, han hecho como que mi trayectoria se vuelva hacia una persona más, quizás más lenta, más reflexiva. Antes era una persona que iba
como mucho más, como de los caballos, quizás, ¿cachai? Con esto que le tapan los ojos y solo miras para adelante. Y, y más o menos en esa etapa de vida, de los 21 años, o 20 años por ahí parece, cuando empecé a coleccionar y después a cultivarlo rápidamente, me transformé un poco en eso, ¿cachai? Como que las ideas de, yo hubiera sido un perfecto empleado si hubiera sido como era en ese momento de la vida, ¿cachai? Si no hubiera tenido este como cambio evolutivo que yo considero que para mejor, no sé si, si el tiempo lo dirá, pero creo que la paciencia fue esa añadidura que obtuve. No sé si tú, Felipe, puedes describirla como en un algo, porque igual ponerle un nombre es difícil. Claro, mira, te estaba escuchando y es muy curioso porque también había pensado en la paciencia. Se me vino a la mente. Podría decir, agregar la paz, como una sensación de paz, de tranquilidad quizás, o calma, ¿cierto? Creo que eso me aportó en mi vida porque yo recuerdo que cuando era más chico era muy ansioso, de repente muy acelerado. Mm, Estaba siempre como, no sé si, pero con una ansiedad como de la que no me daba cuenta, pero ahora obviamente ya con el tiempo más adulto lo veo más claro. Ya en ese tiempo no lo notaba, pero era una sensación incómoda. Y después con el tiempo de cultivo y todo, eso siento que los cactus me ayudaron con justamente a desarrollar esa paciencia o estado de calma, o no sé, como, puede ser como lo que genera un bonsai quizá. Chelo, mm. ¿qué nos puedes Ya, decir? me toca a mí cerrar este capítulo, esta reflexión, digamos, cumpliendo los horarios que siempre tenemos como para grabar. Bueno, las cosas que hice obviamente que las puedo compartir, pero creo que hay una cosa muy importante que brindaron las plantas en mí. Puede sonar medio frívolo, ¿no? Pero me hicieron una persona más culta. Y me voy a explayar en eso. Y que no tiene que ver en sí con las plantas, pero tiene que ver que las plantas me llevaron a conocer gente como ustedes, ¿cachai? Y como otros amigos más que puedo nombrar, que fueron las personas que nutrieron mi personalidad y mi forma de ver la vida ya en una etapa juvenil adulta. Yo, en pocas palabras, yo vengo de una población, ¿ya? Toda mi familia viene de lugares de población, de Santiago, con niveles educativos bastante bajos, ¿ya? Mi viejo uniformado, ¿cachai? Lo que indica que tampoco hay mucha profundidad en análisis ni educativo. Y, y en un entorno poblacional donde, no sé, pues, todos mis amigos, todos terminaron o muertos, o drogadictos, en la cárcel, cosas así, ¿cachai? Y en mi vida juvenil, no voy a especificar qué cosa hacía, pero cero aporte, se podría decir. Pero cuando yo me empiezo a meter a las plantas, y después las plantas me llevan a conocer un montón de gente distinta, ¿no? ¿Ya? En todo ámbito, distinta a mí, el haberme podido topar con gente distinta a mí, porque uno siempre estaba acostumbrado al hábitat que tenía uno en su población, con personas, con seres que eran igual a uno. Entonces a mí me tocó de repente, gracias a las plantas, contactarme con un montón de gente de otros hábitats y yo nutrirme de eso y ampliar mi visión del mundo y Para cachar que citar a había más Maturana, cosas, Chelo, ¿ya? para ¿Ah? citar a Maturana que hablaba del nicho biológico, de las cosas que tú necesitas para hacer, como que tú enriqueciste tu nicho biológico en base a los cactus. Totalmente. Con los cactus mayoritariamente y también con la música, porque yo me dediqué a ser músico y eso también me hizo conocer
mucha gente que ha aportado a mi nicho biológico. Entonces yo podría nombrar ese término, o todas esas cosas que nombré, como parte de lo que me fue moldeando como persona adulta que soy ahora, gracias a las plantas. Y agrego todo lo que hablaron ustedes de la paciencia, del orden, de la observación, todas esas cosas, pero yo creo que a mí me hicieron muy bien como persona, ¿ya? Y yo me considero una buena persona, y eso es gracias a haber tenido la oportunidad de conocer a otras buenas personas como son mi amigo Felipe, mi amigo Vito que está aquí, y todos los otros amigos que me ha hecho conocer el mundo de los cactus. No sé si alguien más quiere decir algo al final de La esta pregunta, reflexión ya para sé ir cómo la voy a cerrando. plantear. Póngale. ¿Qué le agregaron los cactus o las suculentas a tu vida? Perfecto. Bueno, Perfecto. buena. Sí. Así que, bueno, esa es la pregunta y no sé si lo quieren dejar como el nombre para hoy día. Lo dejo ahí porque hoy día también fuimos diversos, pero no salió el nombre. Perdón. Yo dije algo al principio que tenía que ver con eso, pero no me acuerdo cuál fue la frase. Así que vamos a reescuchar y ahí le ponemos el nombre, digamos, Ya, vale, sí. el nombre de este De ahí capítulo. va a salir, de ahí va a salir. Sí. Ya pues. Pero ya yo con agradezco, esto vamos cerrando este noveno invitarlos capítulo. a lo poquito que nos va Vale. quedando de En Bruto. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Amigos, nos vamos y recuerden escucharnos en Spotify, síganos en YouTube y ayuden a Comente por compartir YouTube. esta iniciativa de reflexión. Comente por YouTube, participe y ayúdenos a compartir estas reflexiones dispersas, cactuseras sociales que tenemos toda la semana. Un abrazo para todos y que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana, a lo mejor en el último capítulo de En Bruto. Chao amigos, que estén bien. Corazón coreano. Corazón, eso, hagamos el corazón coreano. Ya, Felipe, ponte el corazón coreano. Vamos a hacer ya, ahí estamos. Ya, cabrón, nos vemos, chao. Chabela.